Muy amable. Buenas tardes a todos los participantes de este 19 Congreso Nacional de Psicología y Noveno Internacional que organiza el Colegio de Psicólogos del Perú. Agradezco por la invitación y lo que voy a presentar también ustedes lo pueden encontrar escrito. Fue una editorial que escribimos para la edición de este año de la revista Cátedra Villarreal. Entonces son unas reflexiones que lo hicimos más o menos hace unos 4 meses sobre el impacto de la pandemia en la salud mental. Todos sabemos cómo define la Organización Mundial de la salud, valga la redundancia, y lo establece como un estado de bienestar físico, social y mental, constructo que refleja la interacción, como lo podemos estar observando, de factores sociales, políticos, económicos, culturales y científicos, como muy bien lo establece Alcántara en el 2008. Estos aspectos, no cabe duda que ante la amenaza del coronavirus, ante la aparición de este virus, se han puesto en juego, se han puesto en evidencia. Y podemos observar que desde el marco político, todo lo que se está viviendo, algunos reflejan esta relación al inicio sobre todo entre Estados Unidos y China, que algunos calificaron como una tragedia griega, con repercusiones para el mundo indudablemente. Mientras ellos se peleaban, mientras ellos se hacían señalamientos y acusaciones, estábamos desaprovechando una gran oportunidad de cooperación, sobre todo para generar vacunas. Entonces, esto es un llamado de atención para que las potencias puedan reducir sus tensiones y apoyar a las otras naciones para hacer frente a este virus, para poder colaborar y de una vez implementar la vacuna que todos necesitamos. Desde el marco socioeconómico, también se ha puesto de relieve, ¿no?, una serie de situaciones críticas, ¿no? Y algunos señalan la pandemia ha sido una prueba de estrés para los gobiernos y para los liderazgos también de los gobernantes, ¿no? Y ha puesto en evidencia la crisis que tenemos en los servicios públicos, sobre todo los vinculados a la salud y educación, sino miremos lo que está sucediendo con nuestros hospitales, con nuestro sistema de salud y también las repercusiones que está teniendo en el campo de la educación. No cabe duda que la crisis ha afectado ampliamente a la economía y el mercado laboral, tanto en la oferta, en la producción de bienes y servicios, como en la demanda relacionados al consumo e inversión, y la economía está en una situación muy crítica, como señala la OIT. Desde el plano científico también hay repercusiones. Se han comenzado a evaluar si son suficientes los fondos concursables, se tienen que rediseñar los incentivos, ¿no? Se tiene que priorizar la carrera científica y actualizar prácticas científicas en las universidades, así como mejorar la transparencia y la eficiencia del gasto público en ciencia y tecnología. Si los sistemas de ciencia y tecnología no están preparados, entonces no vamos a poder responder adecuadamente. El dinero no se va a invertir en cosas productivas respecto a este ámbito. Entonces, eso también es una posibilidad de que se establezca un marco cooperativo entre países, como por ejemplo analizar la secuenciación genética del virus, propiciar prácticas de ciencia abierta, formar investigadores en bioinformática y ciencia de datos, además de fortalecer las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Así lo establece, por ejemplo, el Banco Interamericano del Desarrollo. Y no cabe duda que en el tema de la salud mental hay muy pocos esfuerzos, no hay muchos resultados, y esta problemática no se va a resolver solamente del plano médico, físico, sino también trabajando temas del comportamiento humano, temas ligados a la salud mental, como lo establece la Organización Mundial de la Salud. Yo estoy recordando la década de los 80, un magnífico trabajo, un número monográfico de la revista latinoamericana de psicología, en la cual Ramón Vallés en esa época decía respecto al VIH-Sida: mientras no encontremos un medicamento, decía él, o no encontremos una vacuna, el tema del VIH
seguirá siendo un tema del comportamiento humano. Y es lo que está pasando ahora con este virus del COVID. Si nosotros seguimos evaluando la salud en sus tres componentes, lo físico, lo social y lo mental, no cabe duda que la salud física está muy comprometida, sobre todo en las personas que disponen de factores de riesgo, y ya sabemos lo mortal que esto significa. También se han dado respuestas para enfrentar este problema desde la vigilancia epidemiológica para poder controlar la propagación del virus, y donde una estrategia importante es el aislamiento para bloquear la transmisión, y al aislar a las personas lógicamente va a haber una repercusión en la salud mental. Por eso que el gobierno peruano ha tenido que dar medidas restrictivas muy serias. Acaba de prorrogar el estado de emergencia. Seguimos todavía con el toque de queda porque hay muchos pobladores, hay muchos conciudadanos que no tienen una conducta responsable. Y tenemos que tomar en cuenta también las tasas de mortalidad. Se estiman entre 1% y 3%, afectando fundamentalmente a los adultos mayores, ¿no? Y esto se hace más agudo, como todos lo sabemos, en aquellas personas que tienen comorbilidades como hipertensión, diabetes y también la obesidad. Pero también es importante identificar a las personas asintomáticas, quienes expulsan grandes cantidades de virus, siendo un gran reto su control para detener la propagación de la infección. Y ahí también entra en juego el manejo del comportamiento, cómo sensibilizar a las personas para que no sean fuentes de contagio. Al día de hoy, en el Perú se han reportado ya 962.530 casos positivos por COVID. Han habido 35.923 fallecidos por este virus, con una tasa de letalidad de 3,75%. Según la Universidad Johns Hopkins, hoy día ocupamos el puesto 14, ¿no? Y hemos estado en el pico más alto, en el sexto lugar, ¿no? Llamando la atención de todo el mundo, porque teníamos altas tasas de contagio, ¿no? Y sobre todo la letalidad, ¿no? Entonces, como señalan los expertos, esta epidemia no solamente está reflejando la situación de salud pública, y Cueto, citando a McNeil, es muy gráfico en esto, que dice que las epidemias son el factor oculto y verdadero de la historia que explica el desenlace de muchos acontecimientos, y una epidemia pone en evidencia los sistemas económicos, pero también nos da a conocer las mentalidades, dice, las ideologías y las creencias religiosas, eh, y todas las carencias pues, para cuidar la salud pública. Vemos como algunos, basados en sus creencias, piensan que lo van a resolver desde ese marco y ponen en riesgo a los que también coinciden con ellos, ¿no? Y también dan a conocer nuestra psicología, ¿no? Y por eso que este COVID-19 está reflejando, en términos de Cardinger, nuestra personalidad básica, está reflejando nuestra identidad cultural y muchos aspectos psicosociales que pueden estar reflejados en lo que los sociólogos del país han llamado nuestra cultura combi, ¿no? Este desorden, esta informalidad, o lo que en algún momento también otros sociólogos han llamado el achoramiento, como algunos pobladores salen y desafían a la autoridad, salen y desafían a la enfermedad, y somos un país lógicamente vulnerable, ¿no? Entonces, no cabe duda que se está poniendo en evidencia todas las carencias de la salud pública que tenemos, ¿no? Y no voy a entrar a más detalle porque ustedes lo conocen y pueden reflejar. Pero la pregunta que viene a continuación es, ¿cuáles son las reacciones psicológicas, ¿no? Hay reacciones psicológicas, como lo dice Brox, de temor a la infección por el virus y las enfermedades, dependiendo las personas reaccionan a esta situación, cuántas no han desarrollado crisis de ansiedad, ¿no? Por el temor a contagiarse, cuántos no han estado haciendo las colas en las clínicas y en los hospitales porque tenían la impresión
de que podía haberse contagiado. También hay expresión de sentimientos de frustración, estar confinados para algunas personas que no han sabido manejar esos aspectos, les ha generado una sensación de aburrimiento porque no han podido satisfacer sus necesidades básicas y en el inicio no saber cómo enfrentar, ¿no? Las recomendaciones que se han establecido. Se han revivado también, ¿no? Las actitudes hacia la muerte, se ha revivido nuestra angustia existencial, como dirían los psicólogos humanistas, y también han puesto en juego nuestra fortaleza, no solamente física, sino también psicológica, de los equipos de salud también fundamentalmente, y tenemos situaciones especiales con aquellas personas que han perdido familiares, de cómo están enfrentando el duelo de haber perdido a un ser querido. Tenemos una vasta posibilidad de hacer investigación y acá viene un llamado a las universidades para que se pueda trabajar todos estos aspectos, ¿no? Y no cabe duda que el aislamiento social pues ha hecho repensar en el manejo del tiempo libre, en el tema de la convivencia, donde hemos visto también que se ha incrementado pues los feminicidios, ¿no? Las familias han tenido que reorganizarse, algunas han enfrentado situaciones de crisis, otras se han fortalecido. En otras palabras, nuestra salud mental se está poniendo en juego y nuestra capacidad de resiliencia. Todos estos conceptos hoy día muy vigentes. Y desde el ámbito de la psicología positiva, no cabe duda en el lenguaje, en la construcción de sus elementos teóricos. Esto genera emociones positivas y negativas y no cabe duda que las emociones positivas son un elemento de funcionamiento óptimo, como lo señala Fredrickson. Y entonces, rasgos positivos de la personalidad como sabiduría, como coraje, como humanidad, como justicia, como templanza y trascendencia, se han identificado como factores protectores, ¿no? Hay un trabajo interesante que ustedes pueden verlo ahí y con calma lo pueden revisar, de Casali, Ferraco, Gysi, en Italia, ¿no? Un programa que se ha implementado en la cual buscan evaluar si la fortaleza del carácter es un elemento protector para mantener la salud mental y la autoeficacia. Y entonces ellos recopilan datos de cerca de 944 encuestados italianos en línea, ¿no? Para ver fortalezas de carácter, para ver la angustia psicológica y la autoeficacia relacionada con el COVID. Y un mes después de que comenzara el aislamiento, los resultados pusieron en evidencia 4 factores de fortaleza de carácter, como se llama en el lenguaje de la psicología positiva: trascendencia, aspectos interpersonales, apertura y moderación. Fueron aspectos muy importantes para poder enfrentar el estrés, la ansiedad y la depresión. Y esto de algunas cuñas radiales de que todo iba a estar bien, de dar elementos, mensajes de aliento, ¿no? A través de los medios de comunicación, ayudó a tener una actitud positiva para manejar mejor el confinamiento y el aislamiento social, generando pensamientos esperanzadores y de menor manejo de eventos estresantes. Este es un dato empírico porque tenemos muchos datos teóricos, de reflexión, pero hoy día más que nunca necesitamos evidencia empírica. Y es así como la salud mental juega un papel muy importante, ¿no? Alberto Perales, un psiquiatra muy destacado él, cuando escribía en la revista Análisis de Salud Mental, decía pues que la salud mental es la fuerza energética más importante para el desarrollo de un país, y textualmente decía: la actitud psicológica, la actitud espiritual y social del ser humano frente a la vida es un factor fundamental para enfrentarse a situaciones difíciles. Por eso que la OMS en el 2013 señalaba: no hay salud sin salud mental, ¿no? Entonces, nos toca a los psicólogos, le toca al Colegio de Psicólogos una tarea fundamental para poder enfrentar el impacto de esta pandemia que estamos viviendo.
Pero veamos algunos aspectos significativos que dicen algunos estudios respecto a la salud mental, por ejemplo, el personal de salud, cómo está impactando, ¿no? García Iglesias en este año escribe un artículo interesante donde sistematizan 3 estudios indicándose que la salud psicológica de los profesionales sanitarios que trabajan directamente con pacientes con COVID presentaban niveles medio altos de ansiedad, de depresión, de preocupación, insomnio y en menor medida estrés. Pero vemos ahí cómo repercute, ¿no? en su salud mental, en su estado psicológico, ¿no? ¿Producto de qué? Bueno, de la carga de la jornada laboral, de los temores, indudablemente, unido a las situaciones críticas de restricciones de material, de protección, a sufrir aislamiento, estar en cuarentena y también ver morir a los pacientes y estar expuesto de forma más directa a la infección, generando miedo de contagiar a sus familiares. Entonces, se hace necesario establecer programas para el personal de salud porque están teniendo repercusiones significativas. LAI también este año efectuaron una investigación usando encuestas en 1.257 trabajadores de salud de 34 hospitales de China que estaban equipados para pacientes con COVID y recogieron información entre enero y febrero de este año y reportaron síntomas de depresión en casi la mitad, 54%, ansiedad 44.6%, insomnio 34%, angustia 71,5%. Y esto más afectado en los trabajadores que tenían una relación directa, ¿no? Con el diagnóstico, con el tratamiento, el cuidado de los pacientes con COVID, ¿no? Entonces, ¿quién atiende a los trabajadores de salud? ¿Qué programas están estableciendo? Es importante entonces eh, trabajar con este grupo de profesionales de la salud. ¿Y qué ha estado pasando en la población general? Acá tenemos un trabajo interesante hecho por Becerra García, en la cual también hicieron encuestas, ¿no? Y tuvieron estas personas que fueron encuestados en población general, ¿no? En España, puntuaciones altas en hostilidad y sensibilidad interpersonal, ¿no? Y aquellos encuestados que practicaban deporte diariamente informaron un menor nivel de síntomas de somatización que las personas que no tenían actividad. Aquellos que tenían familiares conocidos con COVID expresaron mayores niveles altos de ansiedad que aquellos que no tenían a personas cercanas infectadas. Y por otro lado, los participantes que vivían solos mostraron un mayor nivel de psicoticismo en comparación con aquellos que vivían con más de 2 personas, ¿no? Entonces, estos resultados están reflejando la importancia de ciertos factores en la protección de la salud mental, como es también, señalan ellos, tener empleo, obtener información, hacer reporte y una familia con varios miembros. Esto ya podemos considerar como algunos factores protectores, ¿no? Otro elemento interesante, tener en cuenta cómo está impactando esta pandemia, este virus en la población general, es una revisión que hace Lozano, un estudio que publicó este año también, donde haciendo una sistematización de trabajos hechos en China relacionados a la salud mental en la población de ese país, identificó que el 53,8% tenían un impacto psicológico de moderado a severo, ¿no? Respecto a síntomas específicos, un 16,5% tenía indicadores de depresión, el 28,8% síntomas ansiosos y un 8,1% refirió estrés, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo es el impacto, ¿no? De esta pandemia en la salud, tanto en personal de salud como en población general. Nosotros todavía no tenemos datos empíricos, ¿no? Estos son datos tanto lo anterior en España y ahora de China, y es necesario hacer estudios epidemiológicos para luego ver las repercusiones que van a tener nuestra población. Una población significativa, no cabe duda, son los estudiantes universitarios. Me voy a referir a poblaciones más específicas. Según la UNESCO, este año también, cerca de 23 millones de estudiantes de educación superior
han sido afectados por el COVID al cerrarse los centros de estudio, ¿no? Y es un trabajo efectuado en México con estudiantes universitarios que estuvieron confinados por la pandemia COVID, reportaron síntomas de moderados a severos de estrés, problemas psicosomáticos, problemas para dormir, disfunción social en la actividad física y síntomas depresivos, especialmente en el grupo de mujeres y en los estudiantes más jóvenes. Y muchos han desistido de continuar estudios, muchos no estaban preparados, no estaban equipados, y lógicamente ha generado una crisis y hoy día no están siguiendo sus estudios, ¿no? Nosotros aquí en Lima, este es un estudio empírico, hicimos una encuesta entre marzo y abril de este año en una universidad pública, encuestamos a 3.960 estudiantes durante el aislamiento para identificar qué emociones positivas y negativas predominaban en estos estudiantes. Y las emociones positivas que predominaban era alerta, interesado en las cosas, atento, optimista y fuerte, tal como ustedes están viendo en la gráfica. Y también, lógicamente, había emociones negativas con mayores puntajes como asustado, tenso, miedo, nervioso y disgustado, ¿no? Bueno, la fortaleza de estos estudiantes que encuestamos, ¿no? Es que observamos que predominan las emociones negativas, las emociones, perdón, positivas a las negativas y no hay diferencia por sexo. Esto sí es un dato empírico de una población interesante, es 3.960 estudiantes. Claro, indudablemente que tiene sesgos, porque son estudiantes que estuvieron dispuestos a resolver una encuesta en línea, y ustedes podrían decir, ¿y qué pasa con aquellos estudiantes que no lo hicieron? Muchos de ellos probablemente no lo hicieron porque estaban en una situación crítica, pero ya es tener una primera foto de lo que está pasando en nuestra realidad. También preguntamos sobre el funcionamiento familiar y un dato interesante. Acá tomamos el Atlas familiar. Ustedes saben que es una prueba que se usa mucho en atención primaria de la salud. Solamente tiene 5 ítems, ¿sí? Y el ítem donde se puntuó más, porque es una escala que va de 0 a 2, vemos, siento que mi familia me quiere. Como en este caso los estudiantes universitarios han revalorado el papel de la familia, han visto la preocupación de su familia, ¿no? Es el puntaje más alto. De ahí continuó que estaba satisfecho con la ayuda que recibió de su familia. De ahí siguió que estaba satisfecho con el tiempo que ahora pasaban juntos, que las decisiones las estaban tomando en conjunto, y el más bajo fue la comunicación, ¿no? Indudablemente es una de las variables más afectadas con lo que estamos viviendo, no solamente por el COVID, sino porque ahora tal vez estamos más pegados a las redes sociales, nos comunicamos menos y a veces es trágico de que estando en casa, en vez de tener encuentros con nuestros familiares directos, estando en casa lo hacemos por el WhatsApp o por alguna red social, ¿no? Y acá está reflejado eso. En esta investigación también relacionamos, ¿no? Como era obvio, como era claro, ver si la familia establecía una relación positiva o negativa con las emociones positivas, y bueno, y se cumple lo que dice la teoría. A mejor funcionamiento familiar, ¿no? Mejores emociones, o sea, también mayores emociones positivas, una correlación de 0.32, una correlación significativa, y lógicamente una relación negativa con funcionamiento familiar y emociones negativas, y queda expresado y en la gráfica que ustedes ven, ¿no? Entonces, cómo el desarrollar emociones positivas es muy importante. Claro, acá no podemos hablar de causa-efecto, solamente estamos señalando que ambas variables, la familia y las emociones, juegan un papel importante, sobre todo un adecuado funcionamiento familiar vinculado con lo que son las emociones positivas, ¿no? Bien, bueno, ya hemos ido señalando el impacto que ha tenido en la población general, pero como señalaba desde el inicio, son muy pocos los datos empíricos que tenemos, ¿no? Esperemos que el próximo año, porque ya casi todas las revistas han cerrado ediciones, tengamos datos reales, datos de encuestas, ¿no? Y no solamente de revisiones teóricas, ¿no? Y ahí Juremovic, ¿no? Nos dice en este magnífico libro
que las personas que están aisladas socialmente, ¿no? O con movilidad restringida y pobre contacto con los demás, se ven vulnerables a presentar reacciones psicopatológicas, pero es una propuesta que la hace y señala que probablemente tengan insomnio, ansiedad, depresión y trastorno por estrés postraumático, como estamos viendo fundamentalmente en la población en China, donde se han hecho muchos trabajos, ¿no? Pero necesitamos tener datos empíricos, ¿no? También en ese trabajo se establece que la cuarentena practicada para el control de infecciones, así como el distanciamiento social, no ha recibido mucha atención por la psiquiatría y siendo necesario pues ver preocupaciones, miedos y creencias irracionales sobre la enfermedad, ¿no? Y bueno, lo proponen que probablemente el aislamiento social conduzca a la soledad crónica y el aburrimiento, con efectos perjudiciales para el bienestar físico y mental. Pero son hipótesis y necesitamos tener datos empíricos. Y aquí sí hay un trabajo interesante realizado por Becerra, por Silva, Suárez, ¿no? Una investigación que se hizo en Brasil de cómo se percibía el aislamiento social y tomaron por Google Forms una muestra interesante de 16.440 y señalaban que la convivencia social fue el aspecto más afectado entre las personas con mayor escolaridad e ingresos. Para las personas de bajos ingresos y escolaridad, los problemas financieros provocaron un mayor impacto, no cabe duda, es una población muy vulnerable, y los que practicaban actividad física revelaron menores niveles de estrés. Es una posibilidad, practiquemos actividad física, y tenían mayor normalidad en el sueño, ¿no? Lo importante, y ese es un dato que viene de la psicología de la salud, cómo la actividad física es un factor protector, ¿no? Y se concluye que la percepción sobre el aislamiento social varía según ingresos, educación, edad y género, pero sin embargo la mayoría cree que es la medida de control más adecuada y están dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario para contribuir a la lucha contra el COVID-19, ¿no? Bien, ¿y los niños? ¿Qué pasa con los niños? Si en los adultos hay pocos trabajos, en los niños no tenemos casi investigaciones, ¿no? No cabe duda que esta situación nos está afectando seriamente. Si está afectando a las familias, ¿no? De hecho, que los niños van a estar también con serias repercusiones, lo establecemos como hipótesis. Ahora acabo de ver una noticia en la cual el gobierno está flexibilizando para que los niños también, sobre todo de 12 años, puedan salir. Esta restricción también, no cabe duda que les ha afectado y necesitamos hacer programas de intervención para mejorar su bienestar psicológico, ¿no? Eh, y entonces es una gran posibilidad hacer investigación sobre niñez y adolescencia porque no hay nada de datos empíricos. Y otro elemento importante que se trabaja mucho en salud pública es cómo están las creencias respecto a la enfermedad. Y por ahí se pueden establecer programas de intervención. Cómo es el imaginario, cómo son las representaciones sociales, ¿no? De las personas respecto a la enfermedad. Es un aspecto interesante a investigar y ahí entra mucha investigación cualitativa que también hay que establecer. Otro aspecto importante, no cabe duda, es el teletrabajo, ¿no? Muchos estamos haciendo teletrabajo y hemos tenido que reestructurar muchas cosas, desarrollar nuestras competencias digitales y a veces va generando confusión. Las personas se quejan de que se trabaja más, de que no hay límites, por eso que Servir ha tenido que establecer algunas recomendaciones y también confundimos, ¿no?, las labores domésticas con el aspecto laboral, ¿no? Hay, por estar con mucho tiempo en las computadoras, hoy día hay agotamiento visual, ¿no? Hay problemas de postura, temas ligados a lo ergonómico, y está generando también sentimiento de frustración, muchas conductas de riesgo en los grupos vulnerables, ¿no? Eh, y no cabe duda que este es un gran tema también para poder trabajar el impacto que está teniendo el teletrabajo en la salud mental, en el comportamiento.
¿sí? Y entrando por este lado también tenemos que evaluar la enseñanza remota, ¿no? Todas las universidades del país están bajo enseñanza remota. Los estudiantes de educación básica también, sobre todo en los colegios públicos, la situación es muy complicada. Eso va a tener repercusiones, no cabe duda, en su aprendizaje. Este, y hemos tenido que desarrollar nuestras competencias digitales. Como siempre señalo, si a mí me preguntaban antes de la pandemia qué porcentaje de desarrollo tenía en competencias digitales, yo hubiese dicho 20%. Hoy día ya estoy en un 90% de desarrollo de mis competencias digitales. Entonces, algunas personas que tienen dificultades se va a agudizar, no cabe duda, en el ámbito escolar, ¿no? Dificultades de aprendizaje. Deben haber comportamientos disruptivos, ¿no? Hay deserción, no cabe duda. El rendimiento académico se va a afectar porque cada uno tiene estrategias y estilos de aprendizaje diferentes, y esto va a tener un impacto que tenemos que estudiarlo y buscar alternativas para poderlos paliar, ¿no? El Banco Mundial este año, entonces, ha expresado que el aprendizaje se reducirá y aumentarán las deserciones escolares, fundamentalmente las personas más desfavorecidas, ¿no? Y textualmente dice, también puede sufrir la salud mental de los estudiantes debido al aislamiento que debe mantener durante el periodo de aislamiento social y los efectos traumáticos de las crisis sobre las familias. Entonces, se pone nuevamente, ¿no?, en el papel que tiene la psicología, que tenemos los psicólogos, para establecer propuestas de trabajo, ¿no? Y bueno, ya lo hemos señalado, hay un estudio que acabo de ver de la consultora Arellano, que habla de la deserción en educación superior, ¿no? Entonces, solamente el 82% de estudiantes llevarán o han llevado un curso de forma virtual, y el otro porcentaje, ¿qué está pasando?, ¿no? Muchos no tenían ni la conectividad, muchos no tenían los equipos necesarios para poder llevar las clases, y lógicamente eso impacta en su rendimiento y en su aprendizaje, no cabe duda. Muy bien, entonces, terminando con esta disertación, nos quedan 5 minutos. Yo quiero citar, ¿no?, a uno de mis autores favoritos, que es Yuval Noah Harari, en este magnífico libro sobre lecciones para el siglo XXI. Y teniendo en los universitarios, el impacto que está teniendo en el personal de salud, y nos establece grandes retos para poder investigar. Y es un llamado también al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que no piense que solamente esta pandemia lo vamos a resolver con vacunas, con pruebas rápidas o moleculares, sino que tiene que ser consciente que las ciencias sociales, que la psicología, que la ciencia del comportamiento pueden dar una respuesta adecuada, efectiva, con la tecnología que han desarrollado producto de la investigación básica y aplicada. Muchísimas gracias. Si hubiese preguntas, encantado de responderlas. Correcto, doctor. Sí, tenemos una pregunta que nos la hace Flovi Leiva y consulta, por favor, ¿podría mencionar el instrumento utilizado para funcionamiento familiar? Sí, cómo no. Se denomina ADGAR familiar. No hay que confundir con el ADGAR que toman los pediatras cuando nacen los niños. Se llama ADGAR porque es un acrónimo, son 5 ítems. Lo desarrolló Smielkins en el año 1978. Es una pregunta muy, o sea, es una escalita sencilla, pero con buenos indicadores de validez y fiabilidad. Es unidimensional, y cada ítem evalúa un elemento de la familia, ¿no? Si ustedes lo buscan como ADGAR familiar, lo van a encontrar, y cualquier cosita nos pueden escribir. Nosotros lo hemos adaptado a nuestro medio. Hay estudios que ya se han efectuado en nuestro país. Es una escala sencilla que responde muy bien en la atención primaria de la salud. ADGAR familiar, Smielkins es el autor, y usted lo puede googlear y lo puede encontrar, puede ubicar en las bases de datos también. Y bien, cualquier cosa nos pueden escribir jlivia@unfb.edu.p, y nosotros encantados de hacerles llegar el instrumento que hemos estandarizado, ¿no?
No sé si hubiese alguna otra pregunta. Sí, doctor, justamente eso le iba a comentar. Al parecer no hay ninguna otra Ok. pregunta del auditorio, por lo cual le cedo la palabra para que pueda concluir la exposición. No, como lo señalé eh, al concluir la exposición, eh, este es un trabajo que lo efectuamos como parte de la editorial de la revista Cátedra Villarreal, que salió su primer número en julio de este año. Y allí la editorial de la revista se tituló Salud Mental y Pandemia por COVID-19, o sea, con más detalle en la página web de la revista pueden encontrar los estudios, las referencias, que busca ver el impacto que está teniendo esta pandemia, este virus en la salud mental y cómo hemos tratado de reflejarlo en la población general, en la población que está en la primera línea de batalla. Estamos justamente procesando datos en policías, que también son una población que está en primera línea, ¿no? Para ver el impacto que está teniendo en la salud mental de ellos. Bueno, les he presentado una investigación en universitarios y espero que sea útil para que puedan investigar y sobre todo para hacer intervenciones basadas en las evidencias. Muchísimas gracias por la invitación.